aquí todavía enseñando desde casa, enseñando desde el corazón. Hoy voy a enseñarles una mini lección acerca de el tema. El tema de un cuento es el mensaje o la lección que el autor quiere que aprendas. Entonces, ¿cómo identificar el tema de un cuento? Muy fácil. Para eso tenemos que preguntarnos, número 1, ¿cómo describiré al personaje principal? ¿Cómo describiré sus atributos físicos? ¿Cómo describiré sus características de personalidad o incluso sus sentimientos? Número 2, ¿qué problema enfrentó el personaje principal? 3, ¿cómo solucionó el problema el personaje principal? Y número 4, ¿qué te está enseñando el autor sobre la vida? ¿Qué es la lección que quiere que tú aprendas cuando lees un cuento? Y entonces ahora te voy a explicar algunos de los temas que existen. Uno de estos temas es la empatía. Empatía o ser empático significa que tienes la capacidad de comprender los pensamientos y emociones de otras personas. Cuentos con personajes que son empáticos se ponen en los zapatos de otra persona con el objetivo de comprender sus sentimientos, perspectivas y utilizar esa comprensión para guiar sus propias acciones. Y eso es la empatía, ser empático. Siguiente tema es la amabilidad. Ser amable es cuando dices o haces algo positivo por alguien que lo necesita, incluso si esa persona no es muy amable contigo. Cuentos con personajes que son amables, son generosos, son considerados unos con otros. Siguiente tema es la responsabilidad. Ser responsable significa hacer las cosas que se espera que hagas y aceptar las consecuencias de tus acciones. Cuentos que tienen este tema, los personajes hacen todas las cosas que deben hacer, incluso cuando no les es conveniente o muy divertido. Otro tema es la perseverancia. Ser perseverante o persistente es cuando sigues haciendo algo que requiere esfuerzo hasta terminarlo, incluso si eso es muy difícil de hacer. Cuentos que contienen este tema, los personajes enfrentan tiempos difíciles, pero siguen intentando lo que quieren hacer o lo que quieren lograr, continúan y nunca se dan por vencido, nunca se rinden. Otro tema que tengo aquí es la aceptación. Aceptar a los demás es cuando tienes la capacidad de ver que los demás tienen derecho a tener su propia personalidad única y también su propia opinión. Cuentos con este tipo de tema, los personajes muestran respeto por las diferencias y creencias de los demás. Otro tema es ser tú mismo. Ser uno mismo significa no preocuparse por complacer a otras personas, significa vivir como tú mismo sin seguir los estándares de otra persona. Cuentos con este tipo de tema, los personajes son fieles a sí mismos y no intentan cambiar para complacer a otras personas. Son ellos mismos. Otro tema es y este tema me encanta, es el tema de la honestidad. Honestidad es cuando hablas la verdad y actúas con sinceridad, cuando no dices mentiras. Cuentos con este tema, con este tipo de tema, los personajes aprenden a hablar y actuar con sinceridad, incluso cuando es difícil hacerlo. Otro tema es creer en ti mismo. Creer en ti mismo significa confiar en tus sentimientos, tus conocimientos, tu intuición o tu intuición para tomar una decisión. Los cuentos con este tipo de tema, los personajes confían en su conocimiento y siguen su corazón e intuición para tomar decisiones. Aunque a veces
es alguien más o es un aliado el que los ayuda a creer en sí mismos. Otro tema es el autocontrol. Tener autocontrol significa tener la capacidad que te permite evitar hacer las cosas que quieres hacer, pero que no te convienen hacer. Cuentos con este tema. Ahí los personajes se mantienen fuertes y se impiden hacer cosas que pueden lastimarlos o meterlos en problemas. Y el último que quiero enseñarte es el tema de la amistad. Ser amable es cuando se muestran las características de un amigo, como ser amable, servicial, cariñoso, etcétera, etcétera. Cuentos con personajes que muestran lealtad y confianza entre sí. Muy bien, ahora que ya te mostré algunos de los temas que existen, quiero leerte un cuento que tengo aquí. Es un cuento que se llama Juan rompe las plantas de frijoles. Después de leer este cuento, vamos a tratar de identificar cuál es el tema del autor. Entonces, voy a empezar a leerlo. El cuento viene en el libro, el gran libro de cuentos revueltos. Sue Nicholson es la autora y la ilustradora es Flavia Sorrentino. Quizás tú ya has escuchado o leído el cuento de Juan y los frijoles mágicos. Bueno, esta es una versión diferente de ese cuento. Te va a gustar mucho, tanto como a mí. Entonces, dice, a Juan le encantaba trepar. Trepar significa subir. A Juan le encantaba trepar. Siempre trepaba el pino que había cerca de la casa de su amiga Bella y el viejo manzano del jardín de Griselda. No te subas a las plantas de frijoles, le decía su mamá. Era primavera y estaban saliendo los primeros brotes. Si lo haces, quebrarás los tallos y nos quedaremos sin frijoles para hacer la sopa de frijoles de otoño del pueblo. No lo haré, prometió Juan. Pero ese verano las plantas de frijoles crecieron y crecieron y crecieron hasta que se hicieron más altas que la casa de Juan. Juan estaba deseando treparlas. Seguro que la vista era increíble desde ahí arriba, le dijo a Cenicienta cuando regresaba de la escuela a su casa. Una noche Juan no pudo aguantar más. Salió de su casa a escondidas y empezó a trepar la planta de frijoles que tenía más cerca. ¡Cric! ¡Cric! El tallo crujía mientras Juan trepaba entre las hojas hasta que ¡crac! El tallo se quebró y Juan se cayó al suelo. Pero Juan decidió intentarlo una vez más. Seguro que ahora conseguiría llegar arriba del todo. Así que comenzó a trepar un tallo, crack, y después el siguiente, crack, y el siguiente, crack, hasta que se quebraron todos los tallos. Juan se fue a la cama, pero se sentía muy mal. ¿Qué le iba a decir a su mamá? Ha pasado algo espantoso con nuestras plantas de frijoles, gritó la mamá de Juan a la mañana siguiente. Juan, ¿te trepaste a las plantas? No, mintió Juan. Dime la verdad, Juan. ¿Fuiste tú? No, volvió a mentir Juan. Recuerda que es muy importante decir siempre la verdad, dijo la mamá de Juan. ¿Quebraste tú las plantas de frijoles? No, mintió Juan por tercera vez. Seguramente fue el gato de Griselda. Juan se fue corriendo y se escondió en el manzano de Griselda. ¿Qué estás haciendo ahí?, le preguntó Griselda. Le mentí a mi mamá. Le dije que el gato había quebrado las plantas de frijoles, pero fui yo. ¡Ay, no!, dijo Griselda.
¿No crees que deberías decirle la verdad? Juan asintió. Sabía que era lo correcto, pero no sé qué voy a hacer con las plantas de frijoles, dijo Juan. No tenemos frijoles para la sopa de frijoles. Griselda le dio a Juan un frijol morado. Planta esto. Fui yo, mamá, dijo Juan cuando llegó a su casa. Perdóname por haber quebrado las plantas y por haberte mentido. Ay, Juan, contestó su mamá, pero contestó su mamá. Yo sabía que había sido tú, pero estaba esperando a que me dijeras la verdad. ¿Estás enojada? Preguntó Juan. Ahora no, porque me has sido honesto, dijo su mamá, dándole un abrazo. Mira lo que me dio Griselda, dijo Juan, mostrándole el frijol a su mamá. Esa noche Juan y su mamá plantaron en su huerta el frijol morado que les había dado Griselda. Al día siguiente se llevaron una gran sorpresa. El frijol era mágico y se había convertido en una planta de frijoles enorme, con un tallo muy grueso que llegaba hasta las nubes. Mira, ¿cuántos frijoles? Exclamó la mamá de Juan. ¿Cómo los vamos a recoger? Preguntó Juan. Creo que te vas a tener que trepar a la planta de frijoles, se rió su mamá. Así que al final Juan tuvo que trepar la planta de frijoles. Y recogió tantos frijoles que él y su mamá pudieron hacer un montón de sopa de frijoles para el festival de otoño de ese año. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál era el tema de este cuento. Y como les dije anteriormente, vamos a pensar en 4 cosas. La primera, entiende al personaje. ¿Cómo era el personaje físicamente? Bueno, yo anoté aquí que el personaje, perdón, era amigable porque tenía amigas, ¿verdad? Era alto, físicamente era alto, era delgado, pero también era mentiroso, la personalidad de él, era desobediente, era ágil porque trepaba muy fácilmente las plantas de los frijoles, era cobarde al principio del cuento, él fue cobarde y después al final él fue valiente porque tuvo la valentía, el coraje de decirle a su mamá que él había sido el que quebró las plantas de frijoles. Número 2, identifica el problema del cuento. ¿Cuál era el problema? Juan y su mamá no tienen frijoles para hacer la sopa de frijoles porque Juan desobedeció a su mamá y trepó a los tallos de las plantas y los quebró. Y no solo eso, sino que después le mintió a la mamá y le echó la culpa al gato, ¿verdad? Entonces, ese es el problema del cuento. Ahora, ¿cómo se solucionó el problema? Esto puede darte pistas sobre cuál es el tema del cuento. Cuando piensas cómo era el personaje al principio del cuento y luego cómo era el personaje al final del cuento. Entonces, el problema se solucionó cuando Griselda, la amiga de Juan, lo aconsejó que le dijera la verdad a su mamá y luego le dio un frijol mágico que creció al día siguiente, ¿verdad? Y produjo muchos frijoles para la sopa de frijoles. Así fue como se solucionó. Y ven cómo en este cuento también hubo una aliada, Griselda en este caso, que fue quien ayudó a Juan a reflexionar. Entonces, número 4, determina ahora sí el tema tomando en cuenta las características del personaje, el problema que enfrentó y cómo lo solucionó. Ok, yo puse que el tema de este cuento de Juan y los frijoles mágicos es la honestidad, el tema de la honestidad. Siempre sé honesto
porque la verdad siempre sale a la luz. Entonces, este es el tema del cuento. Ahora lo que quiero que hagan es, pensando en cómo determinar el tema, que vayan al libro de Las jirafas no pueden bailar y me determinen el tema de ese libro. Si no te recuerdas, quieres refrescar tu memoria, vuelve al video que puse anteriormente y vuelve a escuchar el cuento otra vez. Ahí vas a poder escucharlo y descubrir así cuál es el tema del cuento.